gobierno de México llegó a un acuerdo con empresas constructoras de gasoductos para destrabar el conflicto que inició la Comisión Federal de Electricidad en febrero sobre los costos que suponía para las arcas públicas. Unos contratos por infraestructura que no estaban terminadas todavía ni en operación tampoco. ¿Qué había detrás de estas diferencias? ¿Y es este un buen paso para las relaciones entre el gobierno y el sector privado? Lo vamos a analizar en un momento. Mientras los incendios continúan devastando partes del Amazonas, expertos en riesgos y seguridad estiman que conforme se incremente la deforestación de la selva, organizaciones gubernamentales en Brasil podrían experimentar ataques cibernéticos por parte de activistas que culpan a la administración de Jair Bolsonaro de exacerbar los incendios. ¿Qué otros riesgos económicos derivan de esta devastación? Lo vamos a discutir. Google anunció proveer herramientas para limitar las cookies o los pequeños archivos de rastreo de actividades de usuarios, pero advirtió que no va a restringir más estos programas por considerar que su eliminación podría llevar a la creación de programas más nocivos que pondrían en mayor riesgo, la privacidad de los usuarios. ¿Por qué es bueno o es malo desactivar las cookies? ¿Y por qué es tan complicado regular las plataformas digitales? Lo vamos a examinar. La plaza central de Ámsterdam en inundación virtual. Se trata de la creación de un diseñador holandés que busca crear conciencia sobre el aumento de los niveles del agua por el calentamiento global. Visitamos su estudio para descubrir cómo utiliza el diseño para crear soluciones prácticas para un futuro limpio, aquí en CNN Dinero Clips. Desde el centro de producción de la Ciudad de México, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de CNN Dinero. Te saluda Mario González por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos de inmediato. El gobierno de México llegó a un acuerdo con empresas constructoras de gasoductos para destrabar el conflicto que inició la Comisión Federal de Electricidad en febrero sobre los costos que suponía para las arcas públicas. Contratos por infraestructura que no estaba terminada todavía, una parte sí, ni tampoco en operación. ¿Qué había detrás de estas diferencias? ¿Es esto un buen paso para las relaciones entre el gobierno y el sector privado? Lo vamos a analizar de inmediato. Y para ello vamos a conversar con David Rosales, socio de Midstream y Downstream en Talanza Energy, desde aquí, de nuestros estudios de la capital mexicana. Gracias por estar con nosotros, David, bienvenido. ¿Es un buen acuerdo? Se habla de un ahorro de 4.500 millones de dólares. ¿Es así o...? No sabemos. No sabemos todavía en realidad. Es un gran acuerdo. Es beneficioso para las empresas. Momento en el cual va a decir, bueno, esta infraestructura ya la bendecimos, ya la revisamos, ya va a estar en operación porque nosotros participamos, lo revisamos y estamos de acuerdo con ello. Pero sobre todo creo que gana el usuario en México que necesita este gas natural en todos los niveles, industriales, petroquímica, generación eléctrica, en muchas partes del país. A ver, ¿qué tan importantes son y en qué etapa van, más o menos? Mira, tenemos muchos gasoductos en desarrollo. Algunos ya estaban en operaciones y iniciando flujo. Por ejemplo, un gasoducto en Sonora de la empresa Yenova, que ya está conduciendo gas hasta Puerto Libertad desde la interconexión con Estados Unidos en Sásabe. El ducto marino, que está completado al 100%, desarrollado por las empresas TC Energy con Yenova. TC Energy era canadiense, la canadiense TransCanada. Ese está al 100% listo para fluir gas. Todavía no es operado, pero ya está prácticamente para operar, ¿no? Es correcto, listo. Pueden, hasta donde tenemos entendido, iniciar flujo en cualquier momento. Si se comprara gas mañana temprano, puede iniciar operaciones pasado mañana. El tema es finalmente conocer cuáles son los volúmenes que podrían fluir, pero ya puede iniciar operaciones. Y así tienes distintos gasoductos a lo largo y ancho del país. Algunos de ellos, efectivamente, todavía no están terminados. En unos casos por conflictos sociales, en donde creo que esta administración está en gran capacidad de apoyar. Muy bien. Y bueno, importante porque pueden ser un detonador de la inversión, de la productividad, ¿no?
Por supuesto, la inversión... Tenemos un déficit en esto. Tenemos un gran déficit en acceso al gas natural y al mismo tiempo estamos interconectados al mercado más eficiente y más barato del mundo, que es el de Estados Unidos. Claro. Tener acceso a este gas barato le va a permitir a la Comisión Federal de Electricidad generar electricidad a mucho mejores costos. Va a permitirle a Pemex contar con mayor gas para sus distintas instalaciones, tanto petroquímicas como de transformación industrial y en general al resto de los usuarios. Hay muchos usuarios industriales que necesitan y han pedido más gas desde hace mucho tiempo. Ahora, veíamos al presidente muy contento. Yo así lo vi al menos, hasta pedía un aplauso. Sí. ¿Esto es importante más allá de este proyecto? Es decir, es como un establecimiento de confianza con el sector empresarial y productivo. Es muy importante. El Consejo Coordinador Empresarial sin duda tuvo mucho que ver, el ingeniero Slim también, y el mismo gobierno de la República entendió que ya había obtenido toda la taja política que podía tener de esta evaluación y que salía, y creo que llevó a cabo acciones con las que sale con la cara muy en alto, diciendo que se revisaron estos contratos y al mismo tiempo las empresas están de acuerdo con ello. Si va a salir más barato o más caro, yo creo que para ello tendríamos que conocer mucha información que hoy nadie debería tener más que las empresas involucradas, como cuáles fueron exactamente los términos de tarifa, flujo, volúmenes y valor presente neto del contrato original y del actual. Pero a mí me parece que no tenemos demasiado argumento como para pensar que el nuevo deal es uno más caro, porque las empresas no tienen incentivos a pedir un flujo mayor para que venga algún otro gobierno dentro de 5 años y les indique o les levante la ceja diciendo que ahora sí, al final sí se volvieron leoninos o sí se volvieron agresivos. ¿Es una reestructuración, básicamente? Es una reestructuración de deuda. No tenemos ningún argumento para considerar otra circunstancia. Tampoco creo que hayan aceptado menos volumen, menos flujo de caja, porque pues tienen un contrato que les daba derecho a algo y este era defendible, me parece, en cualquier instancia internacional. Se evitó un juicio de muchos años, ¿no? Varios juicios. Sí, por supuesto, y además iniciamos operaciones ya. Finalmente podemos decir que ya viene el gas. Había incluso hasta, pues yo nunca había visto a un embajador como el canadiense, que habló duro por medio del Twitter, por lo menos, sí, en defensa de las empresas canadienses que estaban involucradas en los gasoductos también. Las redes sociales ya son un nuevo medio ambiente en sí mismo, por supuesto, tanto para actores públicos como privados. Y yo creo que es normal esta exigencia porque México necesitaba dar un giro, un golpe de timón para indicar que se va a tener infraestructura y que se va a pagar y que los contratos se van a honrar. No porque se haya invalidado ninguno. Creo que el caso del aeropuerto nos demostró que sí se cumple las cláusulas de los contratos también para sus rescisiones, mientras que las rondas de upstream nos ha dicho que algunos otros contratos se van a mantener en todos sus términos. No es que haya habido un incumplimiento, un default del Estado mexicano en ninguno de los escenarios, pero sí hemos visto elementos que nos hacían pensar que muchos inversionistas tuvieran o vieran riesgos adicionales para entrar a nuevos proyectos y eso se le cobra al final al Estado mexicano con una prima en riesgo. Bueno, pues parece que es una buena noticia en todo caso. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias por explicarnos con peras y manzanas. David Rosales, socio de Midstream Downstream de Intalanza Energy, desde aquí en nuestros estudios de la Ciudad de México. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos a CNN Dinero, mientras los incendios continúan devastando partes del Amazonas, expertos en riesgo y seguridad estiman que conforme se vaya incrementando la deforestación de la selva, organizaciones gubernamentales en Brasil podrían sufrir ataques cibernéticos por parte de activistas que están culpando a la administración de Bolsonaro de exacerbar los incendios. ¿Qué otros riesgos económicos podrían derivarse de esta situación? Lo vamos a discutir con Tomás Favaro, director de Brasil y el Cono Sur para Control Risk desde Sao Paulo, al volver aquí a CNN Dinero.
Mientras los incendios forestales continúan devastando partes del Amazonas, expertos en riesgo y seguridad estiman que conforme se incremente la deforestación de la selva, organizaciones gubernamentales en Brasil podrían experimentar ataques cibernéticos. El gobierno, por parte de activistas que están culpando a la administración de Jair Bolsonaro de exacerbar los incendios. ¿Qué otros riesgos económicos podrían derivarse de esta devastación? Lo vamos a discutir. Y vamos a conversar con Thomas Favaro, el director de Brasil y el Cono Sur para Control Risk desde Sao Paulo. Gracias por estar con nosotros, Thomas, te agradezco mucho. Bueno, pues hay una guerra de declaraciones del presidente Jair Bolsonaro en contra de las organizaciones no gubernamentales, diciendo que ellos son los que han provocado la ola de incendios para pedir más recursos, pero por parte de las organizaciones no gubernamentales también responsabilizan al presidente Bolsonaro. El costo político es evidente, pero vienen costos económicos importantes como el que acabamos de mencionar, Thomas. Sí, seguramente. Creo que lo primero que hay que aclarar es un poco la situación en Brasil.
Brasil actualmente, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el número de incendios en el Amazonas de enero a agosto, estamos hablando de un aumento del 85% con respecto al año pasado. Esas son informaciones del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, validados por la NASA en Estados Unidos. Y también si uno mira un fenómeno relacionado, pero no igual, que es el fenómeno de la deforestación, también ha aumentado mucho y sobre todo en estos últimos meses. En mayo aumentó un 30% con relación a mayo del año pasado, luego en junio aumentó un 80% y en julio aumentó un 200%. Estamos hablando de una escalada muy rápida de ese fenómeno y que, como bien mencionaste usted, se pelean ahí por quién exactamente sería el actual o el principal responsable por ese tipo de manifestación. Es obvio que el gobierno no está detrás de los incendios directamente, pero sí hay cuestiones con relación a su posicionamiento frente a la fiscalización ambiental y en qué medida eso no está dando soporte a los que piensan que pueden actuar con impunidad en el Amazonas. Por supuesto, y también una política de, por ejemplo, incentivo agroindustrial, pues también propicia que trate de ampliarse la frontera agrícola. Por lo pronto, la quema de la selva ya representa daños incalculables, daños económicos incalculables, pero muy difícilmente los gobiernos tengan presente el costo de la selva, de los bosques protegidos. Ya también, ¿qué otros gastos, qué otros daños económicos? Ya vemos también, por ejemplo, pues una situación mundial de condena o de emergencia mundial por lo que está pasando en el Amazonas. ¿Podría desprenderse también de aquí pérdidas económicas a nivel internacional? Sí, claro que sí. Yo creo que incluso Brasil tiene mucho que perder con eso. Primero, en un primer momento estamos hablando, por ejemplo, de acuerdos comerciales como el de Mercosur con la Unión Europea y ahora están bajo riesgo justamente por la política ambiental del gobierno, el aumento de incendio que ha generado un rechazo a ese tipo de acuerdo más contundente ahora en Europa. Y vale aclarar, el acuerdo fue firmado por la Comisión, pero todavía tiene que ser firmado por los legislativos de los Estados miembros. También tenemos un potencial riesgo de retalaciones frente a los sectores exportadores de Brasil, sobre todo el agro, como mencionaste, la frontera agrícola y el Amazonas es justamente ahí donde muchos de los incendios están pasando y realmente el foco de muchos de los problemas con relación a la deforestación. Y por último, creo que también muchas empresas que están operando en Brasil, sobre todo multinacionales, aunque no estén involucradas en sectores directamente, hay un aumento del escrutinio acerca de su huella en Brasil y en qué medida tienen o podrían estar actuando directa o indirectamente en alguna actividad que podría estar generando la deforestación. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que las empresas tengan en cuenta la importancia de hacer una due diligence de su cadena de suministros para entender efectivamente qué tipo de huellas y brindar información a los ciudadanos, a los clientes sobre qué tipo de actividades tienen en Brasil. Tomás, hoy por hoy la crisis que se está viviendo repercute en los mercados de la divisa, en los mercados financieros, ¿o todavía no se nota un efecto? Creo que sí hay un efecto y hemos visto, sobre todo en la última semana, declaraciones contundentes de líderes de negocios, sobre todo líderes de asociaciones relacionadas al agro, acerca del peligro que representa ese tipo de dinámica y de pelea para los intereses brasileños, ¿no? Al final Brasil es un gran exportador de commodities y si empieza a haber un movimiento en contra esas exportaciones brasileñas puede sí dañar mucho el agro y sobre todo dañar a aquellos que pasaron años intentando crear una reputación de una industria o un sector con prácticas sustentables, con prácticas sostenibles y con responsabilidad social y ese tipo creo que de polémica puede realmente dañar mucho esos sectores. Creo que por ahí va un poco el rechazo que hemos visto en los últimos años, en las últimas semanas, perdón. Claro. Tomás, ¿existe ya algún cálculo de cuánto podría costar
tratar de remediar el problema una vez que pase la emergencia. Esperemos que pase. Hay dañados, hay pues cantidad de especies que necesitan evidentemente atención y sobre todo también comunidades indígenas. Mira, el costo es realmente incalculable y realmente lo más difícil de entender es cuánto lejos estamos de una solución efectiva de ese problema, ¿no? El gobierno ha enviado ahora las Fuerzas Armadas para el Amazonas, pero estamos tratando de una área de 5.000 kilómetros cuadrados con 30 millones de habitantes. O sea, no es fácil llevar gente que es suficiente para contener ese tipo de problema, ¿no? Hace falta una solución integrada que use también la tecnología, los satélites, la información que pueda brindar ese tipo de mecanismo y de herramienta, porque realmente es un área muy grande y es muy difícil, creo que, contener ese tipo de escalada, sobre todo en el ritmo que hemos visto en los últimos meses. Claro. Sí, todavía ni siquiera podemos acercarnos al recuento de los daños porque la tragedia está todavía en tiempo real. Gracias a Thomas Favaro, director de Brasil y el Cono Sur para Control Risk desde Sao Paulo. Gracias, Thomas. Hasta pronto. Cuando regresemos aquí a CNN Dinero, Google anunció proveer herramientas para limitar las cookies o pequeños archivos de rastreo de actividades de los usuarios en las computadoras, pero advirtió que no va a restringir más estos programas por considerar que su eliminación podría llevar a la creación de programas más agresivos, más nocivos, que podrían poner en riesgo mayor a los usuarios. ¿Por qué es bueno o malo desactivar las cookies? ¿Y por qué es tan complicado el regular estas plataformas digitales? Lo vamos a examinar con Joseph Valor, profesor de Sistemas de Información del YS Business School desde Buenos Aires, al volver a CNN Dinero. Anunció proveer herramientas para limitar las cookies o pequeños archivos de rastreo de actividades de usuarios de computadoras, pero advirtió que no restringiría más estos programas por considerar que su eliminación podría llevar a la creación de programas todavía más agresivos y que pondrían en mayor riesgo la privacidad de los usuarios. ¿Por qué es bueno o por qué es malo desactivar las cookies? ¿Y por qué es tan complicado regular estas plataformas digitales? Lo vamos a examinar en instantes. Mientras tanto, si te perdiste nuestros análisis, quieres saber lo que está pasando en el mundo del dinero, ya lo sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero. Regresamos. Continuamos en CNN Dinero. ¿Por qué es...? Bueno, Google anunció proveer, ya le hemos dicho, herramientas para limitar las cookies o pequeños archivos de rastreo de actividades de los usuarios en las computadoras, pero advirtió que no va a restringir más estos programas por considerar que eliminarlos podría llevar a la creación de programas más nocivos que pondrían en mayor riesgo la privacidad de los usuarios. ¿Por qué es bueno o por qué es malo desactivar las cookies? ¿Por qué es tan complicado el regular las plataformas digitales también? Lo vamos a examinar. Vamos con Joseph Valor, profesor de Sistemas de Información del YS Business School desde Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Joseph, bienvenido. A ver, antes que nada, explícanos qué son las cookies. Todo el tiempo sabemos que hay que estarlas borrando, pero ¿qué son en realidad las cookies? Las cookies son pequeños archivos que las empresas ponen en su navegador o en nuestra computadora para que cuando vuelven otra vez
sepan que han estado ahí a una vez presentes, ¿no? Y entonces, cuando el que pone la cookie es un broker de anuncios, como trabaja para muchas diferentes fábricas de contenidos, digamos, o empresas de contenidos, el anunciante sabe que ha puesto ya anuncios para diferentes personas en aquel mismo lugar. Sabe si ha habido clics o no y, por tanto, puede hacer un perfil de nuestros intereses, porque sabe lo que estamos viendo a través de muchos proveedores, digamos. Claro. Esta es la por estas cookies recibimos publicidad personalizada una vez que buscamos Correcto. algo, ¿no? Es decir, empezamos a ser, pues a veces bombardeados por las informaciones. Ahora, ¿qué pasa con Google? ¿Por qué se ha manifestado por ya no hacer más, por tratar de eliminar las cookies? Obviamente también es una forma de ganar dinero para empresas como Google. Bueno, Google está ganando 115 billones de dólares, miles de millones de dólares con publicidad. O sea que uno puede discutir, y por cierto, cuando usamos algo gratis, nosotros somos la mercancía. O sea, no olvidemos esto. No hay nada gratis. Si tenemos algo gratis es que nos venden. Me gustó tu definición. Claro. O sea, la mercancía somos nosotros. O sea, entonces hay que discutir si Google hace poco dinero, mucho o demasiado. Pero que tiene que hacer dinero seguro porque nos da un servicio gratis que valoramos. Por tanto, que tiene que poner publicidad es obvio. Si las cookies ayudan a que la publicidad sea más enfocada, entonces es más rentable para Google y para el anunciante. Si la publicidad es totalmente blanket, digamos, o sea, sin ningún tipo de enfoque, pues usted puede ver anuncios de pañales cuando es un abuelo y viceversa, ¿no? Entonces esto es la cosa que, digamos, contra más enfoquen, mejor. Para el anunciante, sí. Para Google y para nosotros, en principio. Ahora, yo sé, pero ahí estamos hablando de la parte, digamos, entre comillas, positiva de la publicidad. Me llega publicidad conforme a mi edad, mi sexo y mis gustos. ¿Qué pasa con la parte negativa? Veía yo recientemente este documental de Cambridge Analytica. Pues uno se queda bastante preocupado por el uso de los datos personales. Estas cookies también finalmente son datos de consumo personal que pueden ser utilizadas para otros fines. Esto es correcto. Y por tanto, lo que no puede haber es, por un lado, mucho enfoque y por el otro lado, anonimidad. O sea, esto va ligado. Hay que encontrar un equilibrio entre la anonimidad y el enfoque. Lo que está claro es que si uno pretende que la publicidad sea completamente enfocada, tienen que saber quiénes somos o cómo nos comportamos y estar nosotros muy segmentados. O sea, lo que no puede ser es las dos cosas a la vez. Mi impresión, si usted me pregunta a mí, yo preferiría publicidad menos enfocada. Peor publicidad, pero que sepan mucho menos de mí. Este sería mi objetivo. Por supuesto. Claro, porque finalmente también se puede incidir en tu forma y muchas veces ni siquiera lo sospechamos, ¿no? Es decir, es ahí el tema cuando se usan en asuntos electorales este tipo de información. También podría ser, como se ha utilizado, creo que ya está más que demostrado. ¿Por qué es tan difícil, Josep, legislar sobre este tema? El problema de la legislación siempre es que yo tengo un miedo aquí, que es que haya una legislación que sea completamente como si dijéramos disparando desde la cintura, ¿no? O sea, prohibiendo publicidad enfocada, porque entonces nos vamos a cargar una parte del comercio electrónico. Yo creo que habría que hacer una publicidad, digamos, una regulación un poco quirúrgica, ¿no? O sea, prohibir una serie de cosas, pero no prohibir la publicidad enfocada, porque si no vamos a tener un problema de financiar a lo que estamos acostumbrados, que es la Internet gratis, básicamente. Sí, ahora, se trata también de atacar el uso de datos personales. Creo que ese es un enfoque adecuado, en tu opinión. Bueno, cuidado, porque Cambridge Analytica no era Google, era Facebook, era otro tipo de cosa. En Facebook... No, claro. Claro, sí. En Facebook decimos quiénes somos. Tú no puedes usar Facebook de una manera normal si no dices quién eres. Y dices quiénes son tus amigos, y dices cuáles son tus gustos. Y Facebook puede triangularte a ti o a mí solamente, aunque yo no diga nada sobre mi afiliación política o sobre los equipos deportivos que me gustan, solamente por los comentarios que hacen mis amigos pueden triangular
a mí, digamos, ¿no? Y esto es lo que hizo Facebook. Facebook vendió estos datos que son hiperpersonales a Cambridge Analytica, que es muy distinto que Google. Google, al fin y al cabo, trata de adivinar quiénes somos. A Facebook se lo decimos quiénes somos. Es una cosa bastante más elaborada, digamos, ¿no? Claro. Estamos en ciernes en esto y también en materia de regulación y legislación. Josep Valor, te agradezco mucho por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. El placer es mío. Gracias al profesor de Sistemas de Información del IS Business School desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos a CNN Dinero, en nuestro segmento ¿Sabías qué? Seguramente ustedes se acuerdan de aquella popular publicidad que decía que beber Red Bull te daba alas. Bueno, a quienes se tomaron en serio esta publicidad, parece que sí, les fue muy bien. Les vamos a explicar por qué. Esto te lo vamos a contar al volver aquí a CNN Dinero. Hay una legislación que está disparando desde la cintura. Nos vamos a... ¿En tu opinión? Sobre mi... Google, decimos quiénes son. Profesor de Sistemas de Información del IS Business. Gracias al profesor de Sistemas de Información del IS Business School desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos a CNN Dinero, en nuestro segmento ¿Sabías qué? Seguramente ustedes se acuerdan de aquella popular publicidad que decía que beber Red Bull te daba alas. Bueno, a quienes se tomaron en serio esta publicidad, parece que sí, les fue muy bien. Les vamos a explicar por qué. Esto te lo vamos a contar al volver aquí a CNN Dinero. En nuestro segmento ¿Sabías qué? Seguramente se acuerdan de aquella popular publicidad que decía que beber Red Bull te daba alas. Bueno, a quienes se tomaron en serio el eslogan publicitario parece que les fue muy bien. ¿Y por qué? Le vamos a explicar. Resulta que la compañía austriaca que fabrica esta popular bebida energizante fue demandada y tiene que compensar a sus clientes que efectivamente creyeron o dicen haber creído que beber Red Bull sí les daba alas. Esta demanda colectiva en contra de Red Bull fue presentada en Quebec, Canadá, por Michael Attar en 2016 con dos argumentos. Uno, alegaba que la firma no informó a los consumidores sobre los peligros inherentes a la ingestión de sus bebidas energéticas con cafeína. Y dos, al hacer afirmaciones falsas sobre la funcionalidad de sus productos en sus sitios web, en particular dijo que mejora el estado de alerta, aumenta la concentración, basado falsamente en estudios científicos, y en ambos casos violando la ley de protección al consumidor. Red Bull defendió el argumento y dijo que su mercadeo siempre ha sido ingenioso, veraz y preciso, pero que resolvieron esta demanda para evitar la distracción que trae los litigios. Afirmaron también que este litigio es una copia virtual de otra demanda presentada en Estados Unidos según la cadena canadiense CBS News. De hecho, la compañía ya había acordado pagar $13 millones en compensación por una demanda en Estados Unidos que se resolvió en 2014 por publicidad engañosa por el eslogan de "te da alas". Se estima que para el caso de Canadá, los consumidores que hayan comprado un Red Bull durante los últimos 12 años pueden registrarse para una audiencia del 17 de diciembre y tener la posibilidad de cobrar unos $10. Un exingeniero de Google, especializado en desarrollo de vehículos autónomos, enfrenta 33 cargos judiciales por supuesto robo de secretos tecnológicos. Se trata de Anthony Lewandowski, acusado por los fiscales federales de robar materiales secretos de Google en 2015 en Silicon Valley.
Todo comenzó cuando Waymo, empresa que opera los proyectos de vehículos autónomos de Google, acusó en febrero de 2017 a Levandowski de descargar unos 14,000 archivos clasificados con diseños profesionales que son propiedad de esta empresa, de Waymo. El exingeniero, que durante un juicio civil evitó autoincriminarse, podría enfrentar varios años de cárcel, ya que podría ser condenado a 10 años de prisión por cada uno de los cargos. Ferdinand Page, el hombre detrás del éxito global de Volkswagen, murió este domingo a los 82 años de edad. El expresidente del grupo automotriz alemán comenzó su carrera en Porsche, una empresa fundada por su abuelo en los años 30, y tiempo después trabajó en Audi hasta que asumió el liderazgo de Volkswagen en 1993. Este ingeniero estuvo a cargo del fabricante de autos durante más de 2 décadas, periodo en el que obtuvo su mayor reconocimiento internacional. Según Herbert Diess, actual CEO de la compañía, Piech fue una persona valiente, emprendedora y técnicamente brillante. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Por la tormenta tropical Dorian, varias aerolíneas ofrecen cambiar boletos gratis. Se trata de Delta, Southwest, American, Spirit y Frontier, quienes están ofreciendo a los pasajeros que deben volar hacia o desde el área donde se proyecta la trayectoria de Dorian, que puedan reprogramar sus vuelos de forma gratuita. Firma rusa es la primera en demandar a Boeing por sus aviones 737 MAX. Se trata de Avia, que arrienda aviones y quien acordó comprar 35 aeronaves a la estadounidense. Ahora afirma que Boeing incumplió el contrato al tergiversar que tan seguro era volar en el avión y alega que puso las ganancias por encima de la seguridad en la pelea con su rival Airbus por la cuota del mercado. China critica los intereses ocultos de la declaración del G7 sobre Hong Kong. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo este martes que estaban muy disconformes y que se oponían firmemente a los comentarios críticos en la declaración de los líderes del G7 sobre Hong Kong, enfatizando que los asuntos de Hong Kong son cuestiones internas de China y nadie tiene derecho a intervenir. Costco abre primera tienda en China y cierra el tránsito. Tal fue el éxito y el alboroto que causó la inauguración del primer punto de venta físico en Shanghái, que el comerciante tuvo que cerrar temprano en su primer día debido a la cantidad de compradores. La policía se desplegó para restablecer el orden y agilizar los atascos de tráfico alrededor de la tienda. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Vamos a revisar la estrategia de Amazon para Whole Foods. De acuerdo con Morgan Stanley, los precios de Whole Foods han disminuido casi un 2,5% este mes en promedio respecto al año pasado. Desde su adquisición por Amazon en 2017, la cadena de supermercados ha implementado una disminución de sus precios, algo que quieren todos los consumidores, por supuesto, y por ahí va la historia. En un movimiento que, según los expertos, parece querer borrar la imagen de que es un supermercado caro, para ampliar la clientela, por supuesto. Antes de la compra por Amazon, Whole Foods solía ser un 20% más caro que otros supermercados. Pero esa diferencia ha caído ahora hasta un 12%, según apunta Morgan Stanley. Las compañías, en otras cosas, las compañías tabacaleras Philip Morris y Altria confirmaron que están en negociaciones para llegar a una fusión entre iguales. El acuerdo volvería a unir a ambas empresas a 11 años de su separación, en pleno cambio ante una drástica disminución en el consumo de tabaco. La operación no está cerrada y dependerá de la aprobación final de las directivas y accionistas de las dos compañías, así como también de los reguladores. De concretarse esta fusión, se convertiría en un grupo de más de 200,000 millones de dólares. Ambas empresas tienen el mismo portafolio de cigarrillos, incluyendo los famosos Marlboro, una de las marcas más conocidas en el mundo. Los productos son vendidos por Altria en Estados Unidos y por Philip Morris en el resto de los países. Yakarta, la capital de Indonesia, se está hundiendo a un ritmo inquietante. Este lunes, el presidente del país anunció un plan para mudar la capital, una medida que, según los críticos, sería muy costosa y podría afectar las selvas de Borneo y dejar a Yakarta sin una solución. Nos informa Linda Kincaid. Yakarta se está hundiendo.
Los científicos dicen que la extensa capital de Indonesia, en la que viven más de 10 millones de personas, desciende por debajo del nivel del mar a un ritmo alarmante. Y el gobierno de Indonesia anunció el lunes que quiere mudar su capital, de Yakarta, a la isla de Borneo. El presidente indonesio Joko Widodo dice que la nueva capital, sin nombre aún, estará en un lugar más seguro y central. El lugar tiene un riesgo mínimo de desastres naturales, como inundaciones, terremotos, tsunamis, incendios forestales, volcanes y deslaves. En segundo lugar, la ubicación es estratégica por estar en el centro de Indonesia. Pero a algunos críticos les preocupa que la construcción de otra ciudad en Borneo aumente la destrucción de la famosa selva de Borneo, hábitat de orangutanes y de otros animales silvestres que ya sienten la amenaza de la industria de aceite de palma. Otros dicen que Indonesia debería concentrarse en resolver los problemas de Yakarta, donde los presidentes no logran solucionar la contaminación, el tráfico y las frecuentes inundaciones. En el pasado no era así, era más lindo y el agua del mar era buena. La arena de la playa era bonita y podíamos jugar en el agua. Ahora ya no, el agua está sucia, turbia y con la marea alta se inunda. Los informes señalan que un 90% del norte de Yakarta podría quedar bajo el agua en los próximos 30 años. Yakarta está construida sobre terreno pantanoso y allí vierten sus aguas el mar de Java y los 13 ríos que recorren la ciudad. Y si bien hay agua por todas partes, no es apta para el consumo. La gente depende de los acuíferos subterráneos que debilitan los cimientos de la ciudad y Yakarta se hunde cada vez más en el mar. Ahora, ¿por qué sube el nivel del agua en mi casa y yo quedo bajo el agua? Quizás porque el agua del mar está erosionando la tierra poco a poco. Es todo lo que sé. El presidente de Indonesia dice que Yakarta seguirá siendo la capital financiera del país, pero no queda claro cómo planea detener el descenso de la ciudad, cuando está a punto de emerger otra ciudad, en cuanto el Parlamento le dé su aprobación. Linda Kincaid, CNN. Vamos a darnos una vuelta hasta Miami para visitar a nuestro compañero Camilo Egaña. ¿Cómo estás, Camilo? Yo muy bien, pero por poco me sorprendes cantando canciones de Manuel. Manuel llegó al estudio en 6 minutos ya estaremos hablando, repasando su vida, su carrera y a pocas horas de su concierto en Miami. Probablemente el concierto, uno de los conciertos más esperados ¿no? En Miami es el de Manuel esta noche. Total. Oye, pero canta. Seguro tienes ese talento. No, eso es para el show. Gracias, eso es Camilo. para el show, pero dale, cuídate, chao. Programa. Vámonos, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, gana hoy el Estado mexicano de Quintana Roo. Vamos a ver por qué. Porque contrata seguro paramétrico para los arrecifes de coral. ¿Qué pasó? El Fideicomiso para el Manejo Integral de la Zona Costera de Quintana Roo contrató un seguro para la naturaleza para proteger y reparar los daños que causen huracanes a los arrecifes de sus playas de Cancún y Puerto Morelos principalmente. Este seguro, por una suma de cobertura de 3,8 millones de dólares, también ayudaría a minimizar los posibles golpes a la economía local y a los arrecifes y a las playas del Caribe. Ayudan a generar una derrama económica de alrededor de 9,000 millones de dólares. Es una mina de oro. La compañía de seguros Afirme y Swiss Recorporate Solutions serán coaseguradores del contrato con el gobierno mexicano, porque contrató un seguro para proteger su naturaleza y el Estado mexicano de Quintana Roo se lleva el día de hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde hoy? El vicepresidente de Lois. ¿Por qué? Su comentario sobre los hispanos indignó a sus empleados. ¿Qué pasó? En un video corporativo transmitido el lunes,
Joe McFarland, vicepresidente ejecutivo de esta firma, declaró que el nuevo taladro eléctrico compacto tiene el tamaño perfecto, hasta para algunos de sus profesionales hispanos con manos más pequeñas. Los comentarios de McFarland se transmitieron en las salas de conferencias de toda la firma de Lowe's en todo el país como una parte de una reunión semanal de gerentes, y de pronto los empleados empezaron a criticar su comentario en línea. El martes, McFarland se disculpó, dijo que asume plena responsabilidad por su comentario, agregó también que sus asociados compartieron cómo la declaración fue dañina e inapropiada, y que pasará los próximos días con ellos para aprender y crecer a partir de este momento desagradable. Y porque hizo un comentario despectivo sobre los hispanos durante su reunión, el vicepresidente de Lowe's se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. La plaza central de Ámsterdam en una inundación virtual. Se trata de la creación de un diseñador holandés que busca crear conciencia sobre el aumento de los niveles del agua por el calentamiento global. Vamos a visitar su estudio para descubrir cómo utiliza el diseño para crear soluciones prácticas para un futuro limpio, aquí en CNN Dinero Clicks. Recibí una capacitación como artista tradicional, pero fui criado por científicos. Por lo tanto, siempre estuve rodeado de ciencia y tecnología. Cuando pintaba o esculpía, siempre sentía que la obra era muy estática. Después surgió la noción de tecnología, software, microchips, los LED, y para mí fue una forma de hacer que mi mundo fuera menos brutal y severo, y más abierto e interactivo. Esa es la belleza de la tecnología. Se volvió más profunda, es como una segunda capa. Tomamos retos globales como la contaminación o el aumento de nivel del mar, el dióxido de carbono, e intentamos transformarlo en algo más esperanzador, más bello y más orientado a encontrar soluciones. Como una ciclovía que capta energía del sol durante el día y luego brilla de noche, o torres libres de smog que absorben el aire contaminado y nos permiten crear parques con aire limpio. Gran parte de los Países Bajos está bajo el nivel del mar. O sea, sin los diques, ni el bombeo de los molinos de viento, ni la gestión de agua, nos ahogaríamos. La tecnología, el pensamiento creativo, ya estaba en el ADN del paisaje en el que me crié. Eso habla mucho sobre nuestra identidad como país, pero habla también mucho sobre mi identidad como artista. Un waterlight es una especie de capa de luz y humedad que muestra a cuánto llegaría el nivel del agua si dejáramos de invertir en nuevas ideas, si dejáramos de pensar en el futuro. Básicamente usamos LED de alta densidad y un lente le da el ángulo correcto. Tenemos la superficie plana y usted tiene una pequeña computadora con código que crea el movimiento sinusoidal. Así que eso genera el movimiento de la luz. Y la idea es que nos aseguremos de que las frecuencias caigan una sobre la otra, con lo que se obtiene una gran ola.
Después está la humedad para asegurarse de que esa humedad se haga visible cuando es golpeada por la luz. La luz necesita golpear algo para ser visible. Lanzamos en Ámsterdam, en París, Londres, en las Naciones Unidas, en Nueva York. 60.000 personas vinieron a Ámsterdam a hablar sobre el agua. Algunos estaban temerosos porque habían sufrido inundaciones en años recientes. Otros estaban fascinados. Una realidad virtual, una realidad aumentada, pero al mismo tiempo es real. Se puede tocar, sentir y experimentarla juntos. La tecnología sale de repente de la pantalla de la computadora y genera estas experiencias colectivas. Ese, creo, es el verdadero poder de la tecnología. Llegamos al final de CNN Dinero. Gracias por su compañía. Lo espero mañana en Perspectivas desde México. Que pasen una excelente noche.